Así es, mis amigos aventureros, me encuentro actualmente en la ciudad de Tegucigalpa. Estoy ahorita en el Parque Benito Juárez, cerca del hotel donde yo me hospedo, y la idea ahorita es ir al Parque Central. Estoy preguntando ayer a un amigo llamado Ariel Lagos, que es otro youtuber de acá de Tegucigalpa, y él me dio ciertos datos muy curiosos acerca de este parque. Que número uno, este parque era mucho más pequeño y llega hasta donde se comprende por 4 estatuas, que son las siguientes. Acá está la primera estatua, que representa verano, y cada una de esas estatuas representa cada estación del año. La estación de verano representada por Demeter, la estación de invierno representada por el dios griego Cronos, la estación de otoño representada por Dionisio, dios griego del vino, y por último la primavera, representada por la diosa griega Perséfone, hija de Zeus y Demeter. Bueno, y esta es la última estatua que delimita que es primavera, la estatua que está delimitando el parque como era anteriormente. Históricamente el parque comenzaba desde ahí, terminaba ahí, pero al ser capital Tegucigalpa, se amplió a toda esta zona que se puede ver ahí donde está esa carpa para hacer presentaciones. Ahorita estoy en la ampliación de lo que es el Parque Central, que se conoce como la Plaza Francisco Morazán, y en esta plaza, en honor a Francisco Morazán, hay una estatua que está acá a mis espaldas. Esa estatua se cree que realmente no es él, y fue una de las estatuas que mandó a pedir el presidente, bueno, el que en ese entonces era el presidente Marco Aurelio Soto. Se cree que no es él por el uniforme, porque tiene un uniforme que es de militar francés y no es de los militares de ese entonces. Un dato curioso que les voy a compartir es que la imagen que aparece en el billete de 5 que representa la batalla de la Trinidad es exactamente la misma que está aquí en una de las placas de la estatua de Francisco Morazán. Bueno, la que se cree que es la estatua de Francisco Morazán, aunque parece un mariscal francés. A esta estatua le han robado muchísimas placas, como la que aparentemente iba aquí enfrente. Bueno amigos, ya estuve acá un buen rato conociendo el Parque Central y la plaza de Francisco Morazán. Ahora me dirijo a lo que fue la casa presidencial, que me tocará caminar un poco. Este es el edificio donde fue la primera universidad de Honduras, que se conoció como la Sociedad del Sabio Emprendedor y del Buen Gusto, fundada por José Trinidad Reyes. Increíble que el edificio sigue intacto. Actualmente se le están haciendo unas remodelaciones. Actualmente me encuentro donde es el Congreso Nacional acá en Honduras. Miren, es este gran edificio que se encuentra a mis espaldas. Realmente solo es el edificio en la parte de arriba y está sostenido con bases, puras bases. Este edificio se encuentra dentro de lo que es el casco histórico de Tegucigalpa y la verdad es un edificio enorme, enorme, enorme. Ahorita acá cerca también hay otros edificios que me interesan mucho, que los vamos a conocer ahora, en este instante. Este edificio fue el primer banco central de Honduras y es el que aparece en el billete de 50. Ahorita estoy en lo que fue la primera casa presidencial, que es un edificio histórico, aparece en el billete de 20 lempiras. Y para que se lo sepan, realmente la capital son dos ciudades gemelas, que son Tegucigalpa y Comayagüela. ¿Y por qué se llamarán gemelas? Se llaman gemelas porque no se puede distinguir realmente cuando uno está en una ciudad o en la otra, ya que su línea divisoria es simplemente un río y 3 puentes. Así como pueden ver, no se puede notar la diferencia. Ambas ciudades son idénticas. Estos son los puentes que unen estas ciudades. Y este es el río que las divide, que es el río Choluteca. Me encuentro en el puente La Mayol. El que sigue es el puente Soberanía y el último que se ve al fondo es el puente Carías.
Yo estoy actualmente en la parte de atrás de lo que es la casa, que fue la casa presidencial, para ver estos puentes y este icónico río, que es un río muy característico de acá, de hecho, ya que divide a Comayagüela con Tegucigalpa. Para extranjeros y nacionales, si van a viajar en el país, esta ciudad es fijo que pasan por ella. La mayoría de rutas pasan por acá, por el centro del país. Me tocó otra vez regresar acá al Parque Central para poderme guiar. Vamos a tomar la calle peatonal. Miren que lamentablemente vine un día que es feriado y pues no pude pasar a conocer la casa Francisco Morazán. Sí quería hacerlo. Ya saben, está como a unas 2 cuadras de lo que es el Parque Central. Pueden venir, vale la pena. De hecho, yo lo que me pude apreciar ahí más o menos valió la pena. Así que ya saben, vénganse por acá. Ya caminando ahorita me dirijo hacia lo que es la plaza, bueno, la catedral o iglesia de los Dolores, que como digo, está todo aquí en el casco colonial de acá de la ciudad. Acá en la parte de atrás se puede ver lo que es la estatua de San Miguel Arcángel contra Satanás, venciéndolo o derrotándolo, por así decirlo. Y esta es la catedral, bueno, la iglesia de los Dolores, una de las muchas catedrales que hay acá. Un dato también curioso es que el nombre de Tegucigalpa viene de una palabra náhuatl, se cree, que es Tegucigalpa, que quiere decir cerros de plata. Y eso hace referencia a cuando estaban explotando la ciudad con minas, que también eso nos brinda la forma, o sea, que tiene la ciudad, cómo fue edificada, que es como que fuera un hoyo. Actualmente me encuentro en la Galería Nacional de Arte, que está acá cerca del Museo de la Identidad. Si ustedes vienen aquí, tienen que pasar por este sitio. Está asombroso. Son 3 salas y un jardín que amerita venir acá. Y la verdad, algunas pinturas, o sea, bueno, interpreten ustedes. Lleva tiempo no grabar así, sin utilizar el trípode. Pero ahorita me encuentro en lo que es el jardín de esculturas de acá de la Galería Nacional de Arte y está fenomenal, gente. Tienen que pasar por este sitio. Ya estoy aquí en el parque después de haber salido del Museo de la Identidad para la Identidad Nacional. Solo miren qué vista desde acá. Wow, se puede apreciar toda la ciudad. Me he venido en bus para llegar hasta este lugar y cuando llegué al hotel también me cambié de camisa porque el clima está cambiando, está un poco más caluroso y pues he estado caminando casi todo el día. Pero todo por la experiencia de venirme a aventurar acá a este lugar llamado El Picacho, que es uno de los lugares que uno no puede obviar acá en Tegucigalpa. Y ya estamos llegando. Ya estoy cerca del punto. Pues venir caminando acá en esta aventura, recorrer unos 800 metros, vale la pena, totalmente de acuerdo. Que es algo que uno no sabe si repetirá en algún momento,
pero este lugar está asombroso. Y las vistas que uno puede ver desde acá, la vista panorámica de toda la ciudad. Amigos, la entrada acá a este parque cuesta 10 lempiras. Si ustedes quieren venir acá a hacer este recorrido, me tomó como unos 20-30 minutos caminando, pero lo vale. El Cristo del Picacho se puede ver por toda la ciudad. La altura del Cristo del Picacho es de 32 metros. Una increíble edificación ubicada acá en el Parque Naciones Unidas. Wow, solo observen qué enorme. Desde aquí se puede ver el cerro Juana Laínez. Bueno amigos, con esto concluye este video. En este día que estuve acá visitando Tegucigalpa, no pude visitar todos los lugares que yo hubiese querido. Me faltó el estadio, el cerro Juana Laínez, entre otros lugares muy increíbles, característicos de acá, de este lugar. Pero me despido de ustedes acá con esta increíble vista de este increíble lugar. Si algún otro lugar que no visité, por favor déjenlo en los comentarios. Y ya saben, si les gustó este video, darle like, suscribirse y compartir. Recuerden, seguimos aquí viajando, conociendo el país, conociendo Honduras. Así que hasta la próxima.